Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Miguel Rodríguez. Vamos a hablar sobre el curso de manejo de arbences, del trabajo manejo integrado de arbences. El trabajo está compuesto por mi compañero Juan David Garzón, Pedro Antonio Galicia, Juan Alonso Gaviria y Angie Paola Polanía, y quienes habla Miguel Rodríguez. En este caso me correspondió los mecanismos para solución y el manejo de arbences, los tipos de controles. Como podemos mirar, pues siempre se maneja lo que es un control cultural, control aleopático, control biológico y control manual, y hay controles químicos. Concluyendo todos los tipos de controles, podemos decir que el manejo de arbences se beneficia de enfoques integrales que combinan métodos culturales, químicos y biológicos, como decía. El control cultural, pues mediante prácticas como la rotación de cultivos y la cobertura del suelo, ayuda a reducir la presencia de arbences. Los controles químicos se pueden implementar mediante herbicidas selectivos y sostenibles que pueden ser eficaces, pero requieren precaución ambiental. Además, la implementación de agentes biológicos como insectos herbívoros específicos que ofrecen una solución natural y equilibrada para el manejo de arbences, promoviendo la sostenibilidad agrícola a un largo plazo. Cordial saludo, soy Angie Polanía. Me correspondió los tipos de controles focalizados en los cultivos de granadilla y naranja. Tenemos acá pues unas estrategias preventivas, también tenemos unas culturales y otras biológicas. En las partes preventivas pues es la mecanización de una buena nutrición del terreno para que no haya competencia de nutrientes con las arbences que se puedan presentar dentro del cultivo como tal. En la parte de las estrategias culturales pues es importante implementar como tal, si los cultivos pues son en terrenos pequeños, lo más común es el uso de la guadaña para cortar malezas, o si ya los terrenos son extensos, cultivos extensos, se puede utilizar lo que es el rolo liso, roto speed, rolo cuchilla, y pues estas coberturas las podemos manejar para cubrir el terreno, y esto nos ayuda a aumentar o a permanecer una humedad en el suelo, a generar materia orgánica. Y algo pues importante ahí también es lo que la parte del mulch, que es la cobertura protectora del suelo, es algo interesante y indispendioso utilizar el plateo en cada una de las plantas y utilizar materia vegetal. Lo importante de esta es que esté seca, puede ser cascarilla de arroz, virutas de madera, entre otros, para poderlos aplicar alrededor del plato y pues que este nos genere como tal materia orgánica y nutrientes para las plantas. En la estrategia biológica, en esta parte es, bueno, la parte de la resistencia biológica es en el suelo para las plantas, es en la incorporar algún tipo de cultivo que sea resistente para controlar las arbences o las malezas dentro del cultivo. Algo que podemos utilizar aquí en esta parte es la especie del maní forrajero, que nos ayuda a controlar como tal las arbences dentro del terreno. Continuamos, por favor. Compañero, ¿puede agrandar un poquito más la diapositiva también? Bueno, vemos entonces en la parte alelopática. En esa parte, pues, es la introducción de plantas que sean repelentes con otras, ya que estas, pues, generan unos compuestos químicos, que lo que hacen es, pues, que las otras plantas tomen otras direcciones fuera del cultivo y así pues quede el espacio para las plantas que requerimos dentro de este. Entonces, pues eso es muy importante. En control manual, en el control manual, pues ya hablamos sobre la parte de las podas. En el caso de la granadilla, cuando pues se hace la selección de solamente dejar una única planta, la de chuponada, quizás algún rastrojo que le esté saliendo a los lados, utilizar lo que es asadón, palines para hacer los plateos. Y en la estrategia química, ahí es pues realizar la aplicación preventiva que se puede hacer antes de la siembra, se puede hacer con el paraquat o glifosato para, para hacer la preparación del terreno. Ya después de una vez sembrada,
Se pueden aplicar dosis muy bajas que no vayan pues a perjudicar como tal la semilla o la planta que ya haya germinado. La utilización también de los sellos para prevenir que germinen las semillas que quedan dentro del terreno. Y de ahí en adelante pues tener en cuenta cada 2 o 3 meses el control químico. Y pues ahí todo depende también del clima del sector donde esté el cultivo, porque pues así mismo es que se presencia o avanza como tal la planta. Y pues es recomendable utilizar los productos sistémicos o de contacto. Y compañero que sigue. Buenas noches, mi nombre es Juan David Garzón. Me corresponde el punto de los elementos de control que se pueden establecer de diversas maneras en el establecimiento de los cultivos. Básicamente, pues para los dos cultivos se puede tener un manejo similar, que es el de desinfección, el de la utilización de la materia orgánica, de colocar o utilizar lo que decía mi compañera, la cobertura vegetal para en la mitad de cada surco, y ahí crear una microfauna, y aparte de eso nos sirve como apoyo para el tema del control de plagas, porque ellos son como la hormiga que comen ahí y nos suben, digamos, a la planta. Después de los 12 meses en el cultivo de granadilla, se recomienda la rotación de cultivos, y en el de naranja, después de los 12 meses, ya se hace el tema de control químico, aplicaciones alrededor del plato para tenerlo limpio, y también en la parte de la copa del árbol se hace un control manual, que ya es del tema de las podas y eso. Eso con el fin de que las arbences no compitan por aguas, nutrientes con la misma planta de cultivo. Siguiente, por favor. Esa. Ahí está la diapositiva, compañero. Ya expliqué, pues, digamos, lo que se reducen los elementos de control que se pueden salir en el establecimiento de los cultivos. Eso es lo más básico del tema. Bueno, mi nombre es Juan Gaviria. Entonces, en los manejos de arbences en los cultivos de naranjas y granadillas, tenemos, se hacen las especies dominantes. Ahí me escucha mucho mejor. Es necesario identificar las especies dominantes en el cultivo, Sí, así para entender el ciclo de vida y los requerimientos de agua, luz y nutrientes que tienen la capacidad de hacer que éstas crezcan, y a la vez de retirarle esas mismas capacidades a la plantación principal. Tenemos que, para ello, podemos aplicar controles físicos, como le explicaba la compañera, técnicas de control para la cobertura en mulch, lo que va a permitir sombras y a la vez mantener humedad en los suelos, y con ello la generación de microfauna. En el manejo de competencias sin luz, esta es la principal causa por la cual los arbences compiten y se vuelven incómodos en un cultivo principal, no con el hecho de decir que esta presencia es de malas hierbas, ya que comprendemos y sabemos que hay hierbas presentes en estos cultivos que son incluso material utilizado para medicina, pero no las necesitamos con nuestros respectivos cultivos. Esa sería para otro tipo de propagación.
Y en el control mecánico, el uso de herramientas manuales o mecánicas, como se explicaba, el roto speed, el rolo, dependiendo del tipo de terreno, incluso el control manual con machetes, o un poco más sencillo, que son las podadoras. Tenemos entonces que ya habíamos definido algunos de los arbences, sus respectivas familias, y cómo lo identificábamos en los cultivos tanto de naranja como en el cultivo de granadilla. También podemos presentar aquí algunos de los elementos que más se utilizan para el control químico, sobre todo en la región de los llanos orientales, pero no sin desestimar que estos mismos productos se utilizan prácticamente en todas las regiones del país. Muchas gracias. Bueno, a mí me corresponde la plantilla de eficiencias por el uso separado de las técnicas de manejo sin integración. El uso de una sola técnica es el solo método del establecimiento del cultivo durante los primeros 12 meses. Bueno, ¿esto qué dice? Frente a la mala aplicación de elementos biológicos y químicos, tenemos que, y nos dice que el mal uso de algunos elementos químicos también puede traernos unas consecuencias, no solamente a nosotros, sino que también al medio ambiente, seguido puede contaminar el agua y algunos insectos beneficiosos para los cultivos, que son benéficos. Algunos ejemplos podemos tener también el uso excesivo de pesticidas en la agricultura. Si hacemos un uso indiscriminado de estos, podemos contaminar, como ya había dicho, el suelo, el agua y afectar organismos no objetivos, o sea, que no vaya dirigido el producto en sí a cierta plaga. Los derrames de los productos químicos, que ya son tóxicos, bien lo sabemos, también puede contaminar el suelo, todos estos animalitos vivientes que están dentro del suelo y pueden afectar nuestro cultivo. La otra, la liberación de organismos modificados genéticamente. Es otra parte que si no evaluamos o no hacemos un conteo de esto, nos podría traer consecuencias, grandes consecuencias en pérdidas económicas y demás. El mal uso de antibióticos, el uso excesivo de antibióticos se puede ver en la parte humana, no tiene que afectar ciertamente tanto el cultivo en sí. Y una conclusión, una mala aplicación de elementos biológicos y químicos, como ya lo había dicho, puede tener consecuencias perjudiciales para el medio ambiente, y no tanto para el medio ambiente, sino la salud humana. Frente a la necesidad de control en la totalidad del cultivo, podemos hacer una prevención de plagas y enfermedades. Esto es con el fin de mantener un control constante, un buen monitoreo de estos para identificar y aplicar a estos. Optimización del rendimiento. A tener un control de la parcela en área de cultivo es posible asegurarnos de que todas las plantas estén recibiendo los mismos cuidados, no solamente hacer el mantenimiento, digamos así, en una aplicación, en una parte determinada, sino a nivel uniforme en todo el cultivo. La eficiencia del uso de recursos, el control de la totalidad. Como ya lo había dicho, el cumplimiento de las normativas es otro punto, otro ejemplo que podemos tener. Unos buenos estándares de calidad también es otro ejemplo. Y frente a conclusiones, la necesidad del control en la totalidad del cultivo se basa en la prevención de plagas y enfermedades. Esto para obtener una optimización del rendimiento, ya sea económico, a nivel de productividad y uso de recursos en el cumplimiento de normas y estándares de calidad. Algunas de las conclusiones, tenemos la metodología con la que se utilizan las técnicas de control en las especies competitivas. Esa sería la 2. La 4, vamos a leerlas así: reconocer los arbences son plantas que simplemente generan competencia, pero también tienen factores benéficos, como ya lo habíamos dicho antes. La 3 nos dice que la utilización de recursos físicos y humanos y procedimentales en el manejo de arbences de manera integrada permitirá que los cultivos principales se desarrollen en condiciones óptimas. La quinta nos dice que la integridad del control, desarrollo, observación, manejo y procedimiento y aplicación más en el entorno temporal de ciclos genera mejores resultados. La sexta nos dice que enfocando con los conocimientos en mejorar, identificar y analizar problemas,
permitirá desarrollar mejores procesos productivos, como lo habíamos dicho, con buenas aplicaciones y buen manejo de químicos. La integración de la metodología, tanto en el conocimiento ancestral como mecánico, permite mejores resultados, como lo decía anteriormente mis compañeros. Y ya finalmente mostramos algunas referencias bibliográficas, las cuales utilizamos para la realización de este trabajo, como las podemos ver. Y esto sería todo. Muchas gracias. Gracias por su atención. Chao.